recomendando posturas más adecuadas, pero no son fáciles de sostener. Pero bueno, digo, estas aproximaciones a estos 4 o 5 niveles en que hay aproximaciones a la obra de Sarmiento, han dado lugar, desde el punto de vista crítico, a 2 actitudes bastante radicalmente opuestas, ¿no? O bien la denigración, porque, por ejemplo, en el carácter de fundador hay quien Ignacio Anzoátegui, que era un escritor humorista de tipo nacionalista, decía que el mayor mérito de Sarmiento era haber sido traer a los gorriones, que era una plaga. Eso era, ¿no? O la interpretación, o la idealización, como podríamos llamarlo, la mitificación o militarización. La cuestión es cómo salirse de ese corset, ¿no? Porque si uno trata de ser crítico y destaca algunos elementos, los que denigran rechazan y los que mitifican también. Es decir, ahí hay como un blanco y negro muy radical en la crítica sobre Sarmiento, y en general es un poco una actitud nacional, ¿no? De tomar partido, o sea, muy celosamente, tener ídolos o tener demonios y no querer entrar en detalle. Pero, como dije antes, hay que ver el detalle, es decir, cómo entrar en lo particular, ¿no? Sin dejarse envolver por esa manera de ver, ¿no? En mi caso particular, yo debo decir que tengo una dificultad porque desde hace años que yo vengo manejando este tema, es decir, he escrito bastante sobre la cuestión, he escrito un libro que se llama Muerte y Resurrección de Facundo, he escrito alguna biografía, una decena de artículos sobre recuerdos de provincia, nuevamente sobre Facundo, ¿no? Entonces, las ideas me dan vueltas en la cabeza y mi ética es no repetirlas, no volver a traerlas, no apoyarme en ellas, ¿no? Entonces me cuesta organizar una exposición porque las ideas que entraron en esos trabajos afluyen, vienen, son fantasmas que dicen, no, acá estoy, y uno, digamos, tiene que controlarla, ¿no? ¿Hasta qué punto uno puede salirse de ese universo de, llamémoslo, de aproximación o conocimiento, ¿no? En fin, entonces, tengo que optar por lo que en el psicoanálisis se llamaría asociación libre. Es decir, ir viendo cómo salen algunas cosas. En 2 días no se puede tener una cosa sistemática que además no es no sería el lugar para hacerlo. Las imágenes me atropellan, digamos, y como se ha visto en el programa anterior, ¿no? Es decir, creo que hablar un poco alborotadamente, ¿no? Porque a medida que hablaba me venía una otra cosa, la quería redondear, no la quería desechar. Y eso puede dar una idea de desorden y ser un poco pedagógico, pero tampoco estamos en la pedagogía. Qué bien, ¿no? Entonces, la pregunta que me hago es de qué Sarmiento puedo realmente hablar, ¿no? Y sí, que los otros aspectos me arrastren o me arrastren, de tal manera que si, por ejemplo, empiezo a pensar en los términos de la fundación de una literatura y que la idea de una realización política tan compleja como aquella en la que fue protagonista no me restrinja mi aproximación al hecho literario. El hecho literario para mí es un hecho fundamentalmente de escritura. Es la escritura el campo en el que eso que podemos llamar literatura se
dirime es el campo de batalla, no tanto las afirmaciones que se puedan hacer, no tanto los éxitos que se puedan tener, sino las operaciones que se pueden haber ejecutado y que, digamos, son el sustento de eso que llamamos literatura, ¿no? En el caso ya de la escritura, de la producción de la escritura, viendo, evocando, no los 80 volúmenes. Los 80 volúmenes incluyen todo: discursos, artículos periodísticos, en fin, todo, ¿no? Evocando solamente las cosas más trasegadas, ¿no? Mi defensa, Facundo, Recuerdos de provincia, Los viajes, Arquirópolis, Campaña del Ejército Grande. Son 6 o 7 libros fundamentales donde la cuestión de la escritura tiene lugar, ¿no? Es ahí donde las cosas se pueden ver, ¿no? Lo primero que podría decirse es que emerge de allí una fuerza, emerge de ahí una energía de escritura. Ya lo dije inicialmente cuando evoqué que no había comentado una máquina de escribir, ¿no? Escribir no es sencillo, como todos ustedes seguramente lo han experimentado y yo mismo también. Escribir es un acto, y es un acto que responde a un conjunto de decisiones. La decisión de Sarmiento parecía no tener obstáculos ni límites. Estoy haciendo algunas analogías que me causan algunos problemas, ¿no? Para hacerme entender. Hay gente que todo lo pone por escrito. Hay gente así, ¿no? En el siglo XIX, los ejemplos así aún: Balzac, Víctor Hugo, Alejandro Dumas. ¿Qué problema tenía Alejandro Dumas en mandarse Los Tres Mosqueteros y después 20 años después? Ninguno, ¿no? Escribían. Se escribía. Eso no ha cesado. Las características o esa voluntad de escribir descansa sobre una fuerza. Es difícil manejarse con la idea de fuerza. Yo diría que en el caso de Sarmiento, como en algunos otros, el concepto de fuerza sería algo así como un pre-nietzscheano. Nietzsche habla de esa fuerza o energía, ¿no? Que la vinculaba con cualidades espirituales, por decir así, singulares. Es decir, esa fuerza no la tiene todo el mundo. De ahí otra vez la idea de la misión y la del hombre representativo. Y por añadir la del genio. Porque si alguien es reconocido como genio, al menos tiene el atributo de esa fuerza. Esa fuerza que establece una continuidad en un proyecto que se va realizando contra toda contingencia. Lo que me crea ahora algunos conflictos y dificultades es que a partir de la discutida noción de civilización y barbarie, que Sarmiento era así con todo desenfado en el Facundo, y que, hago el paréntesis, es una formulación equivocada. Y es equivocada por una razón muy sencilla, y es que el concepto de bárbaro no es etimológicamente, tradicionalmente, culturalmente, occidentalmente atribuible al ignorante, al campesino, al rudo, sino al extranjero. El bárbaro es el extranjero. Entonces, ¿por qué llamar bárbaro a los que precisamente son lo contrario de lo extranjero? Y hablar, designar como civilizados a los que son extranjeros. Hay una cosa dada vuelta, pero que se ve que ha tenido una fortuna impresionante. ¿Sí? ¿Pasó algo acá? ¿No? Cuando dije impresionante, creo que se cortó.
tuvo una enorme fortuna esa corporación, ¿no? Trascendió en América Latina, se llevó, digamos, a mucha gente, muchos intelectuales la retomaron. El famoso libro, la famosa novela de José Eustacio Rivera que se llama La Vorágine, es un planteo de civilización global. Un intelectual tan revolucionario de la Revolución Mexicana, tan importante como Vasconcelos, retomó el concepto. Tuvo mucha fortuna esa formulación. También, claro, muchas críticas, pero críticas de contenido, no esta crítica semántica, modestamente semántica que hago yo, que es una formulación equivocada. Pero no es necesariamente la verdad semántica lo que da garantía de prosperidad, de éxito. Pero hay otras cosas. Leyendo algunas cosas, o más recientemente, y sobre otra clase de personajes, por ejemplo, el conflicto entre Stalin y Trotsky. Según algunos, Trotsky encarnaba la parte iluminista de la revolución y Stalin la parte ruda, la parte campesina, rusa, ¿no? Y en esa oposición, el propio Trotsky hablaba de lo bárbaro que era el stalinismo. Es decir, que Trotsky, que era un revolucionario, marxista, etc., empleaba el mismo dilema. Para él la civilización era la civilización europea, de la cual el marxismo era la encarnación, y la barbarie rudimentaria de fondos rusos, sí, irrecuperable, que ganó la partida. Ese es un detalle, no es exactamente lo que ocurrió en la cosa. Pero además, y por eso hablo de aquellos que escribían, eso no le impedía escribir todo permanentemente. Lo tomo como un ejemplo de esa gente que escribe. Un ejemplo muy reciente, una lectura que hice. Tal vez ustedes sepan que cuando estaba en México, en el año 39 o 40, fue objeto de un ataque, ¿no?, como para matarlo, encabezado por el famoso pintor Siqueiros. Hay una cantidad de disparos ahí tremendos, y al día siguiente se pone a escribir lo que pasó, y escribe un libro sobre lo que pasó, y corría. Es decir, lo veo como esa gente que lo escribe, y Sarmiento lo escribe igual de la misma. O sea, es gente así, no lo voy a mitificar, pero es gente que escribe todo. Y Sarmiento escribe todo. Entonces, claro, cuando uno lee un libro como Viajes, de entrada sube al barco y enseguida empieza a escribir lo que pasa en el barco. Uno dice, ¿cuál era la relación con lo que veía, con lo que pensaba, con esto? Si enseguida lo escribía, y escribir requiere tiempo. Es una cosa bastante misteriosa. Digo, hay fuerza. Ahí hay una fuerza que no puede no reconocerse, ¿no? Energía y el lugar al que se dirigía esa energía. Que ahí hay una especie de prototeoría de la recepción que hay que considerar en todo el gesto escritural de Sarmiento. ¿A quién le escribía? ¿A quién se dirigía? Por un lado, se dirigía a interlocutores inmediatos. Eso se ve claramente en Los Viajes. Ese texto que se llama Los Viajes son cartas a amigos, donde él va contando todo lo que está pasando, todo lo que está viendo. Pero en el Facundo se dirige a dos lugares: a la opinión chilena, para frenar las tentativas diplomáticas de Rosas, cuando escribe sus artículos que van saliendo todos los días, y le escribe también ya a la emigración argentina. Ya se está presentando ante la emigración argentina. Y cuando escribe Mi defensa, se refiere casi exclusivamente al público chileno, es decir, a aquellos que lo están protegiendo,
Es decir, él cuando llega a Chile y empieza a hacer cosas, funda escuelas, se hace un periódico, hace una cantidad de cosas, es protegido por en ese momento el gobierno de Chile y especialmente Manuel Montt, que era el ministro de gobierno de Chile o algo así, ¿no? Y empieza a ser objeto de calumnias. Efectivamente en Chile hay una tradición que es calumniar a Sarmiento. Entonces, ahora, siempre los calumnios aparecen. Hay gente que todavía lo detesta y le escribe graffiti, bueno, Sarmiento. Ahora, en la calle Sarmiento. Lo llaman el buzo del Mapocho. Sí. Porque cada vez que se enojan con Sarmiento lo tiran al Mapocho. Exactamente. El buzo del Mapocho de Estados Sí, Unidos. los chilenos tienen esa reiterada costumbre. Se dirige por mi defensa a sus protectores. Esos son los lectores posibles. El Facundo ya dije cuáles serían los lectores. Tanto el gobierno para frenar una tentativa diplomática como la Federación Argentina a la que intenta darle un programa. Porque el libro, como ustedes lo recordarán, tiene tres partes. Tiene una parte que es una descripción geográfica y de las costumbres y modalidades de eso que se llama la extensión, tiene una parte biográfica y tiene una parte propositiva, un programa, ¿no? De un programa posible para el país. Es decir, los interlocutores son los que van a retomar ese programa y van a tener una idea de país que está bien. Cuando escribe el recuerdo de provincia es otra cosa. Los destinatarios son otros. Los destinatarios son aquellos que tienen que apoyar su candidatura, porque ya se está promoviendo, ya lo están promoviendo a la presidencia que va a obtener. Entonces se presenta como un hombre que tiene un origen, que tiene un linaje, y que además escribe como los dioses, es decir, se presenta como un intelectual formado. Cuando escribe Campaña del Ejército Grande es contra los antagonistas de la crisis. Es decir que esa fuerza que yo le atribuyo estaba dirigida a lectores eventuales en una especie de prototeoría de la recepción. Digo prototeoría porque nadie había hablado de recepción en ese momento, ni era muy consciente de eso. Esa idea de la recepción muestra hasta qué punto era capaz de manipular sus escritos en función de ciertos objetivos. Este es el tema, que es un tema muy interesante, parece un tema algo académico, pero no lo es tanto. Es un tema muy interesante de las ediciones del Facundo. Hubo 4 ediciones. El Facundo primero salió en folletín, ¿no? En un diario fundado por Sarmiento y por Gutiérrez, por Juan María Gutiérrez, llamado El Progreso, salía durante, no sé si diariamente o semanalmente, las notas que configuran después el Facundo. Eso es reunido muy rápidamente y publicado en libros, de tal manera que cuando se hace el viaje a Europa, como dice, pues ya se lleva el libro impreso. Esa es la primera edición. Luego hay una segunda edición en el momento anterior a la caída de Rosas, es decir, cuando todo gira en torno al liderazgo de Urquiza, ¿no? Como jefe del Ejército Grande, es que van a combatir a Rosas, ¿no? Y que agrupa a toda la oposición, incluidos los exiliados que estaban en Chile y que estaban en el Uruguay, ¿no? Y ahí saca, en la segunda edición, saca la tercera parte del Facundo, es decir, saca el programa. Es como si dijera, no, las condiciones ahora, la discusión, el debate sobre lo que hay que hacer, no permite adelantar un programa, una estrategia de gobierno, ¿sí? E introduce en eso varias correcciones, puramente de detalle, que ya le habían hecho la
críticas se las habían hecho con motivo de la primera edición, se las había hecho, son notorias, hay una edición, para quienes quieran ver todo este asunto con claridad, hay una edición, estableció una edición definitiva de Facundo Alberto Falcos, donde hace este relato y muestra, digamos, las variantes que se produjeron, y luego esa edición ya es la que aparece ya consagrada y publicada en otros lugares, en muchos otros lugares, ¿no? Y las otras son las más primitivas, son abandonadas. Y luego la tercera edición, Facundo, cuando ya va a ser candidato a presidente, restituye la tercera parte, ¿no? La pone otra vez, la restituye, ¿no? O sea que manipula las ediciones en función de los receptores posibles y en función también de intereses políticos concretos. Bueno, todo eso para mí es de mucho interés, es decir, no es solamente una cuestión bibliográfica y académica, sino se muestra un dinamismo muy especial y una fe en el libro, la misma que tenía cuando con el libro bajo el brazo llega a Europa y lo presenta a una revista muy prestigiosa, que es la revista de Ambos Mundos, logra que le hagan una reseña inmediata casi y logra que le traduzcan el libro y lo publiquen, ¿no?, casi inmediato, y es brega por el libro, parece, en ese sentido parece un novelista joven argentino que persigue a la crítica, a los suplementos literarios y a las editoriales y les exige rápidos comportamientos, puntuación. Bueno, o sea que la idea que queda es que esa fuerza que se puede descubrir, que se puede percibir en esa prosa, está dirigida a un público posible. Y ese público varía y está vinculado ese público a un interés esencialmente político, no literario, como podría ocurrir. Y sin embargo, en el Facundo habla de la condición ya de lo que puede ser una literatura tardía. Bueno, muchas cosas en esa, sigamos con la idea de esa fuerza que también es inicio. Hace muy poco lamentablemente este libro que me habían dado en San Juan, ahí en puntos y no, diría que de alta respiración. Hay gente que trabaja, entonces hay una reedición de El Sombra, que es un periódico que también le quedó hacia 1820 y pico. Reproducen todos los números de Sonda y reproducen una cosa que es verdaderamente hilarante, que son los artículos de presentación, las notas introductorias. Entonces, la de cuando sale la revista, la cosa de la revista dice más o menos, lamentablemente no puedo ser, porque la lectura de esa dice más o menos esto. Este periódico sale para ilustrar a la sociedad que necesita de este alimento. El problema que existe con el Sonda es que la población de San Juan es de 50.000 personas. Creo esto personalmente lo conté. Las 50.000 personas, 25.000 son analfabetos. De los 25.000 que quedan, hay una fuerte proporción de ancianos que ya no tienen más ganas de leer y que serían algo así como 5.000, nos quedan 20.000.
De los 20.000 hay una cantidad de señoritas que piensan en otras cosas y no van a perder su tiempo leyendo las informaciones que le den sonda, y son más o menos unas 8.000, no quedan 10.000. De los 10.000, y empieza a hacer la resta de la tiene que dar más o menos 50 personas para leer ese periódico, y dice, no, quedan lectores eventuales unos 300. Pero solo se piensa que por razones económicas y por no aflojar el bolsillo, solo lo comprarían 50 y los demás lo leerían de prestado. Y con esos 50 que se venden, dice él, no hay ni para caerse muerto. Pero igual lo vamos a seguir así. Lo chistoso del asunto es que en el segundo número vuelve a publicar una especie de carta de lector que escribe él mismo y que dice: los conceptos que se dejan ahí son injustos, la sociedad sanjuanina, esto, lo otro, de más allá, hace un juego así, una especie de cosa. 1830, ¿no? En San Juan. Genial. Es imaginarlo, ¿no? Pero además esa especie de humor corrosivo, ¿no?, que da lugar a la toma de distancia, a la sátira, a la burla, ¿no? Y que, bueno, que es también es bastante único, porque todo lo que escriben en ese momento son gente seria. Los escritores sí, la otra parte no. Y él como que desmonta ese tipo de mitos y se toma también, se pone la picota permanentemente. A ver, la idea es, a partir de estas civilizaciones de sonda, se liga a, como lo que decía hace un rato, acerca de el escribir. Es decir, concibe la escritura como un instrumento de civilización y como un instrumento de comunicación indispensable. Todo tiene que ser escritura. Eso prosigue siempre, ¿no? Y la pregunta que uno puede hacerse es, a lo que escribe, ¿cuál es el pensamiento que está por atrás? Es decir, ¿cuál es la filosofía que está por atrás? Esa es una pregunta que uno la puede hacer para cualquier orden de escritura. Es decir, uno lee una novela divertida, agradable, etc., pero no puede ser que detrás de esa novela no haya alguna filosofía de base. No necesariamente el novelista leyó a los filósofos para ponerse en él, pero cuando se vive en una atmósfera vaya cultural, eso impregna los años. No hay nada inocente en ese sentido, ¿no? Y bueno, pero siempre la pregunta cabe. Es decir, varias preguntas se pueden hacer. Por ejemplo, sobre esto, para hacer una pequeña diversión, el común de las novelas que se publican en la Argentina que tienen cierta repercusión. ¿Qué es lo común en todas ellas? ¿Qué podría ser lo común en todas ellas? La temática, arte, sí, pero no siempre, porque hay el modo de escritura puede ser, pero no porque cada escritor quiere diferenciarse, no, eso no es tan determinante. Pero es muy probable que en el conjunto haya un aire de época. ¿Cómo está dado el aire de época? Está dado por modos, por comportamientos y también está dado por pensamientos. También, dicho sea de paso, ¿por qué nos parecen tan anacrónicas ciertas actitudes corporales del cine de los años 50, de los años 40, de los años 60? ¿Qué es la moda? Pero evidentemente que hay algo común en la moda de la disposición física, hasta casi en la estructura física de las personas. Parecía que eran muy diferentes los hombres y las mujeres de los años 30. ¿Verdad? Hay un pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento de Sánchez? Un pensamiento que respalda la escritura
el día de mañana. Ya estamos en hora, y porque no se le puede exigir a un ser humano hora y media de charla.